Si alguna vez has ido a terapia, sabes que es un proceso agridulce. Es un proceso en el cual encontrás comprensión, empatía, objetividad de un experto, una persona que te pone las cartas sobre la mesa y te enseña herramientas para que tu día a día se vuelva menos pesado, para que ese problema, ese motivo de consulta inicial se vaya resolviendo. Y si nunca has ido a terapia y tenés curiosidad por saber cómo funciona, más o menos qué se siente y los posibles retos que puedes encontrar, quédate escuchando este episodio porque lo vamos a descubrir. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y en el episodio de hoy vamos a desmenuzar este tema, terapia. Creo que la mayoría que me escucha sabe que soy psicóloga clínica, soy terapeuta y llevo desempeñándome como psicoterapeuta desde hace más de 6, 7 años. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí. La verdad es que amo mi trabajo. Es algo que me recarga, me genera propósito e independientemente el tipo de paciente o la sesión que haya tenido con mi paciente, siempre me siento bien después de haber atendido. Siento como ese feeling de plenitud, de que estoy haciendo algo meaningful porque me gusta. Y es un trabajo que la verdad no es para todos. Es un trabajo cansado emocionalmente. Y esto lo aprendí en la universidad con una maestra cuando llevamos las clases clínicas. Ella nos decía que el área clínica de la psicología en realidad no es para todos porque tenés que tener la capacidad de empatizar con el paciente. Obviamente tenés que tener los conocimientos y las herramientas, los recursos, pero también tenés que tener como esa destreza de poder separar tu realidad de la del paciente y poder separarte al momento de finalizar una sesión y no mezclar tampoco las realidades entre pacientes. O sea, es hasta cierto punto necesario esa capacidad un poco como de disociar y de discriminar y saber de que cada vez que estás con un nuevo paciente estás en esta nueva realidad y sumergirte a esa realidad para ayudarle. Así que en el episodio de hoy quiero dar algunos insights sobre cómo se mira ir a terapia en el día a día, porque sé que hay mucha gente que lo ha pensado, sé que hay mucha gente que lo desea, pero les da miedo. Y I get it. O sea, ir a terapia, como lo dije al inicio, es un proceso agridulce porque es un proceso que te va a confrontar mucho, es un proceso en el que literalmente desnudas tu corazón ante una persona que es un desconocido, es una persona que te la pudieron haber recomendado, es una persona de la que pudiste haber escuchado un podcast o ver una entrevista o leer algo que escribió, pero a cierto punto sigue siendo una persona desconocida y qué tanto le puedo confiar a esta persona, ¿no? Mi realidad de vida. Y yo siempre lo he dicho que ese es un gran honor en realidad, el hecho de que mis pacientes me confíen lo más preciado que tienen, porque lo más preciado que nosotros como seres humanos tenemos es nuestra historia. Nuestra historia es esa huella digital que es única, es irrepetible, es muy nuestra y valiosa. Y el hecho de que la podamos compartir con alguien más es un signo de valentía. Así que ir a terapia creo que también es para valientes. Y no estoy diciendo tampoco que la gente que no va a terapia es que carece de valentía. Lo aclaro, ¿verdad? Porque sé que me pueden malinterpretar. También sé que ir a terapia en esta economía es un privilegio. Lamentablemente hemos evolucionado tanto como sociedad, pero aún así no le damos a la salud mental la importancia que se merece. Todavía hay este recelo, incluso dentro de los médicos, y ojo, aquí estoy hablando de forma muy general, pero yo recuerdo en Honduras cómo recibía pacientes que habían sido referidos por un médico general, un médico internista, por ansiedad y cómo habían hecho esa ansiedad de menos. De hecho, entre los médicos, cuando alguien está
alterado emocionalmente, está muy ansioso, le dicen tiene pitis y ven que es una forma en la que estamos minimizando la salud mental y son profesionales de la salud, ojo, ¿no? Again, estoy generalizando, sé que hay mucho médico que no es así y mucho médico que trata en la medida de lo posible de darle la misma atención a la parte física que a la parte mental dentro de sus capacidades, ¿no? y de su conocimiento y de lo que pueda hacer, pero en general, o sea, creo que no hemos llegado a ese punto en donde, así como le damos importancia a una afectación física, se la podemos dar a una afectación mental. Simplemente por el hecho de que no lo podemos palpar de alguna manera. Ven que cuando nos duele el estómago, tenemos ese síntoma de dolor de estómago que literalmente lo puedo sentir, que los médicos lo pueden palpar, que existe una escala que se puede ver a través de un scan. Y no estoy diciendo que los trastornos mentales o las afectaciones emocionales no se puedan palpar de esa manera. Definitivamente hay escalas, hay estudios que pueden evidenciar. En el caso, por ejemplo, de una depresión, se mira cómo tus neurotransmisores están alterados, pero ven que si emocionalmente no me estoy sintiendo bien, si emocionalmente tengo un ataque de pánico, más allá que la percepción del paciente, o sea, lo que el paciente me está diciendo y lo que su mente le está diciendo, no podemos hacerlo más palpable que eso. O sea, es bien difícil que tratar de ver estos pensamientos que el paciente nos está reportando. O sea, nosotros como psicólogos los podemos entender porque los hemos estudiado y porque tenemos el conocimiento detrás, pero alguien X que yo le esté contando todo lo que mi mente me está diciendo, lo primero que hacemos es, eso está en tu mente, no le hagas caso, eso no es real, sacudítelo. Y ven que ahí estamos haciendo de menos nuestros pensamientos, que en realidad nuestra mente pasa activa y nos acompaña todos los días, entonces no solo la podemos apagar. O sea, por más de que yo le quiera no parar bola a lo que estoy pensando o sintiendo, simplemente no se puede, no funciona así. Entonces, solo como para poner en contexto por qué ir a terapia sigue siendo un desafío en la actualidad. Muchas veces la familia no lo apoya, muchas veces la pareja no lo apoya, muchas veces el mismo paciente no cree en lo que está haciendo y solo está ahí porque lo mandaron o porque mi pareja dice que tengo que venir porque si no me va a dejar. A ver, entonces, dicho esto, ¿cómo se ve más o menos un proceso terapéutico? Ok. Esto va a depender de cada línea de terapia, ¿ok? Y no te voy a aburrir explicándote en qué consiste cada línea terapéutica, pero sí te voy a dar más o menos como una guía general de qué puedes esperar cuando haces cita con un psicólogo. Okay, en la primera sesión lo que puedes esperar es que te haga un montón de preguntas. Preguntas sobre vos, tus datos generales, tu historial familiar, que te pregunte los nombres de tus papás, a qué se dedican, qué cosas les gustan, cómo es tu relación con ellos, si tienes hermanos, que te pregunte sobre tus hermanos, sobre tus amigos, sobre más o menos cómo te iba en la escuela, si tenías amigos o no, si sos una persona extrovertida o introvertida. En general, en esa primera sesión lo que queremos es recolectar la mayor cantidad de información del paciente, ¿ok? Pensá en el proceso terapéutico como armar un rompecabezas. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a armar un rompecabezas es sacar las piezas, ¿no? Y le vamos a dar vuelta porque queremos visualizar todas las piezas y queremos ver, ok, estas son las esquinas, estas tienen más o menos el mismo color, ok, pensá que esa es la primera o las primeras sesiones, porque muchas veces no vamos a recoger toda la información. O sea, ponete a pensar, dar una revisión de tu vida en 50 minutos, eso está bien difícil. Entonces, puede que las primeras sesiones se traten de recolectar la mayor cantidad de información, es decir, le estamos dando vuelta a estas piezas y vamos organizándolas de alguna manera, o sea, vamos viendo cuáles van juntas, cuáles son de esquina, cuáles
definitivamente las vamos a armar de último porque son muy complicadas. Y a esa etapa le llamamos la etapa de evaluación. Estamos recogiendo información, estamos desmenuzando tu motivo de consulta, estamos viendo las posibles variables que pueden estar sosteniendo este problema y simplemente estamos como tratando de hacer sentido de qué es lo que te puede estar pasando. Luego pasamos a otra etapa que se llama la etapa de diagnóstico. Y en esta etapa de diagnóstico es donde podemos ir empezando a armar el rompecabezas, a que nos haga sentido de dónde viene este problema, ¿ok? Aquí ya tenemos todas las piezas, entonces ya sabemos, ok, estas piezas van juntas y esta pieza se sostiene en la otra. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ir concluyendo a qué se puede deber este episodio depresivo que estás atravesando, o a qué se puede deber tu ansiedad o este trastorno de personalidad, cómo se manifiesta en tu día a día. Básicamente en esta fase que le estamos haciendo sentido, le ponemos nombre a lo que estás sintiendo. Y a veces vamos a tener un diagnóstico específico con nomenclatura DSM o CIE-10 de ok, es un trastorno de la personalidad narcisista, pero a veces también el diagnóstico puede ser estás atravesando una crisis emocional porque te acabas de mudar de país. O sea, el diagnóstico es lo que responde a ese por qué o a este qué me pasa, ¿ok? Muchas veces los pacientes vienen a consulta porque no saben qué les pasa, o sea, simplemente ya no se sienten como ellos mismos, la gente les dice que han cambiado o la gente les dice que necesitan ayuda, entonces van para buscar una respuesta. Pensar en la fase de diagnóstico como esta fase en la que tenemos una respuesta más concreta. Yo procuro desde las primeras sesiones ir dando estos nuggets de información, por así decirlo, para que el paciente se vaya sintiendo más aliviado. Es decir, en la primera sesión, si bien yo no te puedo dar un diagnóstico porque no tengo toda la información, sí te puedo decir más o menos por dónde va tu problema, ¿ok? Es como cuando vamos al médico y el médico nos dice, ok, ese dolor en la boca del estómago permanente parece una gastritis, pero para confirmar que es una gastritis necesitamos hacer esta evaluación. Es muy similar en una terapia. Aquí podemos utilizar herramientas diagnósticas también que nos digan más o menos en qué rango está tu malestar, pero desde las primeras sesiones podemos ir dando estos bits de información para que vos sepas más o menos por dónde anda tu problema, porque eso ya es terapéutico. O sea, pasar de ¿será que estoy loca? A ok, puede que sea un trastorno de ansiedad, ya por lo menos sé qué es, o sea, ya lo puedo buscar, ya me puedo educar, ya puedo hacer preguntas más específicas, ya lo dejo de llamar locura y le pongo un nombre, y al ponerle un nombre, ok, estoy especificando qué me pasa y por lo tanto me siento ya más en control o me siento más dispuesto a buscar herramientas o a aprender herramientas que me puedan ayudar a manejarlo. Y con esto quiero decir de que en la medida que vayas moviéndote en este proceso terapéutico, no tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de presentar tus inquietudes, de hacer las consultas necesarias a tu psicólogo. O sea, tu psicólogo está ahí para contestarte, y si no lo sabe, también está ahí para decirte que no lo sabe y para buscarlo. O sea, es nuestra responsabilidad que nuestro paciente sepa toda la información y que no se quede con ninguna duda. También se me olvidó mencionar esto, pero es que se me olvida porque creo que es obvio, pero a ver, tengo que acordarme en este episodio que lo que es obvio para mí no es obvio para ustedes que me están escuchando. Todo proceso psicológico es confidencial. Como digo, creo que está de más, pero lo recalco, lo aclaro. Nosotros podemos perder nuestra licencia si rompemos el secreto profesional. La única excepción al secreto profesional es cuando el paciente esté en una situación en la que presenta ser un riesgo para sí mismo o para los demás. Tenemos que recordar que la prioridad siempre es nuestro paciente. Entonces, si el paciente está en riesgo o los demás están en riesgo, ahí sí podemos romper nuestro secreto profesional. Pero de ahí todito lo que hables con tu psicólogo es confidencial. Firmamos un documento para que sirva de evidencia y también para protegernos ambas partes, ¿ok? A ver, entonces, volviendo a las etapas, pasada la etapa
A ver, ¿en cuál estaba? Evaluación, diagnóstico, ok. Pasada la etapa de diagnóstico, vamos a la etapa de tratamiento. Y en el tratamiento es donde aplicamos todas las técnicas terapéuticas necesarias para resolver tu problemática o para aliviar tus síntomas. Entonces, en el tratamiento vamos nosotros como psicólogos a definir una serie de objetivos terapéuticos. Estos se discuten con el paciente y son estos objetivos los que nos van a servir como una línea, una guía para ir modificando ese plan de tratamiento o no. ¿Ok? Otra vez, como el ejemplo de la gastritis, si es una gastritis ya confirmada, el médico te va a dar una serie de medicamentos, te va a dar una serie de recomendaciones y probablemente te va a dar un seguimiento, te va a ver, no sé, de aquí a un mes más o menos, o sea, discúlpenme los médicos, estoy inventando, pero te va a ver en el futuro para ver cómo seguís. En el caso de los psicólogos es distinto, nosotros no te podemos ver cada mes cuando estamos iniciando un tratamiento porque queremos ver qué tanto funcionan estas estrategias. Entonces, posiblemente te vamos a ver cada 2 semanas, cada semana, dependiendo del caso. Los procesos terapéuticos inician siendo cada semana, ¿ok? Esto va a depender de tu malestar, va a depender también de tus factores de protección, o sea, de estas herramientas que ya tenés, y va a depender también de tus vulnerabilidades, estas áreas o estos blind spots, por así decirlo, que te ponen más susceptible a que este problema se agrave. Entonces, esto no les podría decir una fórmula específica porque va a depender. Hay pacientes que inicio viéndolos 2 veces a la semana, hay pacientes que inicio viéndolos 1 vez a la semana, hay pacientes que inicio viéndolos 1 vez cada 2 semanas, ¿ok? Como psicólogos nosotros vamos a dar la recomendación de más o menos cuál es la frecuencia que necesitamos para que este proceso sea efectivo, pero también va a depender del paciente, o sea, muchas veces también depende de su disponibilidad, va a depender del presupuesto, o sea, yo tengo pacientes que me dicen, yo sé que lo ideal es vernos cada 2 semanas, pero ahorita solo puedo 1 vez al mes. Y yo no es que, ok, entonces adiós, chao, me olvido de vos. No, o sea, yo trabajo con lo que el paciente me da, porque 1 vez al mes, aunque no sea lo ideal, es mejor que nada, ¿ok? Entonces, es importante también con esto, quiero aprovechar el mini segue, de que como paciente vos llevas la batuta, por así decirlo, de este proceso. Este proceso terapéutico es tuyo. Y yo lo comento con mis pacientes y les digo, yo soy como ese guía, digamos que andamos descubriendo, no sé, unas cuevas súper turísticas en este lugar nuevo al que te fuiste de vacaciones. Yo soy este guía que lleva el foco, lleva el mapa, te dice por dónde, te da las estrategias y los recursos que necesitas para descubrir las cuevas. Pero, ¿qué tan rápido camines? Si quieres doblar, si quieres hacer una pausa, si quieres irte por otro túnel, vos decidís, ¿ok? Jamás te voy a obligar a irte por una dirección que no querés. Jamás te voy a obligar a tomar agua cuando de repente no tenés sed. ¿Y cómo se traduce esto? O sea, hay pacientes que me dicen, tengo este tema, sé que lo tengo que hablar, pero no lo quiero hablar hoy. Entonces yo le digo, ok, lo vamos a poner pendiente, voy a poner una nota acá de que este tema es importante para no olvidarlo, pero no lo tenemos que hablar hoy si no te sentís cómoda. Aunque yo sepa de que ese tema lo tendríamos que hablar desde ya porque está afectando, se está manifestando en todas las áreas de su vida, yo no le puedo decir eso a mi paciente porque yo voy caminando al paso de él, ¿ok? Y el que yo obligue a hablar de este tema solo va a hacer que el paciente no regrese y solo va a hacer que el paciente no se sienta comprendido, solo va a hacer que el paciente se sienta solo. Y ahí es donde se dan algunas experiencias negativas en terapia, ¿no? De que de repente nos encontramos con un psicólogo que juzga, un psicólogo que no nos deja hablar, un psicólogo que no es comprensivo, un psicólogo que hace caras cada vez que le digo algo loco, entre comillas. Entonces, ojo, ¿no? O sea, otra vez, la prioridad es el bienestar del paciente y quiero que sepas que este es tu proceso y vos vas caminando al paso que podás con las herramientas que contés. O sea, eventualmente vas a caminar más rápido porque vas a ir teniendo más herramientas, pero vamos a tu tiempo, ¿ok? Una sesión a la vez. Siento que he hablado un montón en este episodio. A ver, se nota que es un tema que me apasiona, ¿no? Ahora que tenemos una idea más clara de qué esperar o cómo se puede ver un proceso
terapéutico, no sé si más bien los estoy enredando más. Quiero que sepas que ir a terapia no es fácil. O sea, a mí me encanta que constantemente vemos más contenido de salud mental y más gente hablando de la importancia de las emociones y sus pensamientos y el descanso y de las relaciones sanas. Pero a veces podemos romantizar estos temas y creer que ir a terapia es lo más rico del mundo o creer que ir a terapia es súper fácil y no. Ir a terapia en realidad, como lo dije al inicio, es un desafío porque significa quitarte las máscaras, significa desnudarte emocionalmente, significa mirarte a un espejo y mirarte como en realidad sos. O sea, todo eso que le tratas de ocultar a la gente que te mira desde afuera, aquí no lo puedes ocultar. O sea, sí podés, claro que podés, pero sabe que en la medida que lo ocultas, probablemente tu psicólogo sabe que lo estás ocultando y eso solo alarga más el proceso. O sea, nosotros le podemos mentir a todos, incluso a tu psicólogo le puedes mentir, pero no te puedes mentir a vos mismo. Así de sencillo. O sea, esto es algo que vos sentís, ¿ok? Entonces es complicado por eso. Es complicado porque en terapia se caen todas las máscaras y es así como encontramos todas esas heridas o todos esos puntos que tenemos que sanar, que necesitamos encontrar estas piezas para que nos hagan sentido como el rompecabezas, ¿ok? Y no es fácil, o sea, no puedo stress this enough, no es fácil, pero, créeme que vale la pena. Los resultados de ir a terapia se miran mejor en retrospectiva. Puede que en las primeras sesiones no sientas así como un súper gran cambio, pero cuando you look back, o sea, cuando ves hacia atrás, te das cuenta lo diferente que te sentís. Y cuando digo diferente, no es que tu vida se resuelve, no es que mágicamente ya no tenés problemas, pero los puedes manejar. O sea, como que ya no te ahogas en ese vaso de agua, ya aprendes a medio flotar en ese vaso. El agua es la misma, las personas son las mismas, pero vos has cambiado. O sea, vos ya tenés una nueva perspectiva, ya tenés una nueva confianza en vos misma, ya tenés estos insights que te permiten afrontar las cosas de una forma más funcional. Pero llegar a ese punto requiere mucho esfuerzo. Como lo dije antes, requiere mucha determinación, mucha paciencia con vos mismo y muchas veces nos vamos a sentir peor antes de que nos sintamos mejor. O sea, eso pasa y también lo discuto con mis pacientes porque me dicen, venir a terapia me hace sentir mal. Y yo les digo, bueno, es porque aquí dejamos de fingir. O sea, porque de repente andamos todo el día cumpliendo, poniéndonos la carita, no feliz, pero la cara agradable para cumplir con lo que tengo que hacer. Aquí no, aquí puedo admitir de que no estoy durmiendo bien, puedo admitir que me gusta alguien más que no es mi pareja, puedo admitir que lloro en el baño para que mi familia no me escuche, puedo admitir de que cada vez de que como voy a vomitar y que por eso ya no puedo ir a los cumpleaños de mis amigas. Entonces aquí se cae todo. Aquí, como lo dije, dejamos de fingir y eso es doloroso porque entramos en contacto con esas heridas, con ese dolor, con eso que nos pesa, pero al mismo tiempo encontramos contención porque encontramos una persona que te entiende, una persona que no se va a friquear por lo que estás diciendo y una persona que, again, te va a dar luz, te va a dar herramientas para entender primero por qué está pasando lo que está pasando, o sea, que puedas entender más o menos estas piezas, cómo se unen entre ellas y luego qué puedes hacer para manipular estas piezas, para que este rompecabezas que no te hacía sentido porque las piezas estaban all over the place, desordenadísimas, para que este rompecabezas realmente pueda revelar su imagen. Y cuando hablo de su imagen me refiero a vos mismo. O sea, uno de los objetivos finales, por así decirlo, de terapia es que nos podamos ver tal y como somos y que nos podamos amar así, que sepamos de que somos valiosos, merecedores y dignos
solo por el hecho de existir, no por nuestros logros, no por nuestra belleza, no por la pareja que tengamos, los amigos que tengamos, sino solo por el hecho de existir. Y ven que verse así como uno es ver estas fortalezas, ver estas áreas a mejorar, pero saber de que eso es independiente al valor que yo tengo como persona, ¿ok? Y obvio, ese solo es como uno de los objetivos. Aquí estoy hablando de forma muy general. El hecho de que ir a terapia sea tan difícil también se ata al hecho de que ir a terapia requiere que tomemos decisiones diferentes, requiere que hagamos las cosas de forma distinta. O sea, es ilógico seguir haciendo lo mismo que nos enfermó, ¿no? O sea, es como, ok, ya vi este rompecabezas, ya tengo las piezas, ya sé dónde van, pero nada va a servir si yo no lo empiezo a armar de una forma distinta, ¿ok? Y ahí es donde mucha gente se traba en el proceso terapéutico, mucha gente abandona el proceso porque es como, ok, ya lo entendí, ya sé de dónde viene, pero hay algo que me impide tomar acción. O sea, hay algo que me impide dar este paso diferente y muchas veces es miedo. Porque creo que ya lo he dicho en este podcast, por más que no nos guste sufrir, nos acostumbramos a sufrir. Y en general nuestros sistemas se acostumbran a que suframos. O sea, la familia lo resiente a veces, como, ay no, has cambiado. O sea, esta hija que no me ponía límites, ahora me está poniendo límites y me hace darme cuenta que yo soy la mamá y que ella no es mi amiga ni es mi psicóloga, ella es mi hija y por lo tanto no le puedo hablar mal del papá. Ah, ya no me gusta. O, por ejemplo, esta amiga que de repente se ha renovado en autoconfianza, ya me dice que no es sano para ella estar escuchando que yo me pase quejando de mi ex. Entonces ya no me gusta tampoco porque ya no tengo con quién quejarme de mi ex. Entonces ven que vamos recibiendo esta resistencia de estos grupos que se acostumbraron a nuestro actuar desde la carencia o desde nuestras heridas. Y ahí es donde, ok, ¿cuál es el precio que estoy pagando por trabajarme? Y muchas veces ese precio es demasiado alto, entonces lo mejor es abandonar terapia. Again, este solo es un ejemplo. Podemos abandonar terapia por un montón de razones. Podemos abandonar terapia porque, bueno, nuestra situación económica ha cambiado. Puede ser esta resistencia a la que venimos hablando, que el precio es demasiado alto para pagar, no estamos listos aún. O simplemente puede ser porque nos cansamos. O sea, como ya lo dije, ir a terapia es desnudarnos y a veces podemos estar cansados y solo como querer un break y dejar que todo este conocimiento que tenemos se asiente para que podamos tomar estas decisiones. Y aquí quiero que sepas que si abandonas el proceso terapéutico no pasa nada. O sea, tu psicólogo no lo va a resentir y puedes volver las veces que sea necesario. O sea, menos a que haya existido una situación en la que el paciente o psicólogo se hayan comportado de forma inapropiada, ya no sea adecuado que sigan una relación terapéutica, pero por lo demás quiero que sepas que nosotros como psicólogos entendemos, o sea, entendemos de que la vida pasa, que a veces las circunstancias cambian y no hard feelings, en serio, o sea, yo se los digo a mis pacientes cuando de repente desaparecen por 3 meses y después vuelven a hacer cita y es como, ay, perdón, que yo, no pasa nada, o sea, no questions asked, no tengo que saber por qué aquí estoy, en qué te puedo ayudar, ¿ok? Y por eso es que es tan importante que el psicólogo con el que hagas terapia sea alguien en que confíes, alguien en el que hagas clic, o sea esta persona con la que te sientas cómodo. Y yo siempre lo comparo como encontrar un ginecólogo, encontrar un médico de cabecera, o sea, tiene que ser una persona con la que realmente nos sintamos cómodos, porque ya lo vimos, aquí vamos a desnudar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, o sea, yo sé que esto se ve como bien dramático, ay, desnudo mi alma, pero es que es cierto, o sea, literalmente pones tu corazón en la mesa para que otro lo examine, pones tu mente en la mesa para que otro lo examine, o sea, en realidad hablas con tu psicólogo, todas estas cosas que no puedes hablar con nadie más. Ok, bueno, eso es. Yo creo que al final todos deberíamos de ir a terapia, así como vamos al dentista, así como vamos al oftalmólogo una vez al año. Yo creo que ir a terapia debería
idealmente ser parte de nuestra rutina, porque a veces solo necesitamos hablar con alguien que tenga una perspectiva objetiva, que tenga una perspectiva distinta a la que nuestros amigos, nuestros familiares nos puedan dar, y que tenga el conocimiento y las herramientas también. Eso es muy importante. Así que sí, espero que este episodio te dé una idea más clara de qué sucede dentro de un proceso terapéutico. Si has pensado en ir a terapia, toma este episodio como una señal. Si has abandonado tu terapia y has pensado en regresar, también. O sea, el objetivo de este episodio es hablar más de este tema, porque en la medida que nos sanamos a nosotros mismos, podemos estar más disponibles de una forma más sana para los demás. Es decir, en la medida que yo me sano, me convierto en una mejor amiga, en una mejor hija, en una mejor esposa, en una mejor psicóloga. O sea, imagínense si todos fuéramos a terapia. Seríamos una sociedad mucho más funcional, definitivamente. Ok, ya, no me alargo más. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta acá, porfa, déjame el emoji de un cerebrito en mi último post de Instagram para saber que escuchaste este episodio, y contame en qué te aportó este episodio, este tema. Gracias nuevamente por estar acá, por compartir tu tiempo conmigo, y nos escuchamos la próxima. Bye.